¿Por qué se ríen? ¿Qué tal? Muy buenos días, Dios les bendice grandemente. ¿Cómo están? Pues bendecidos, ¿verdad? Desde aquí se ven bien alegres, sus rostros resplandecientes. Y bueno, es un honor para mí poder hoy compartir la palabra de Dios. Hay un mensaje que Dios tiene especial para la gente de las 9. ¿Por qué? Porque son los que madrugan y a veces uno se levanta y todavía tiene un poquito de sueño. Y entonces para nosotros es muy importante esta palabra. Vamos a Hechos 20, capítulo 20, versículo 9. Pensé que esta enseñanza no la iba a alcanzar, pero el tiempo se acomodó correctamente. Muy bien. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo predicaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso para abajo y fue levantado muerto. ¿Qué le pasa a la gente que se duerme en la prédica? Se cae del tercer piso y ya marchó. El siguiente, por favor. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. El 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta que amaneció. Estaban en un congreso desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana. Y entonces se quedó dormido en la prédica, se cayó y se murió. Y por último el 12. Y llevaron al joven, ¿cómo? Vivo, y fueron grandemente consolados. Entonces voltea con quien está a tu lado y dile: no te duermas o te voy a resucitar. Amén. O sea, no es un problema, hay solución. Ok, vamos ahora sí al mensaje. Esto también es muy importante, porque en una prédica, cuando se comparte la palabra, precisamente Dios está hablando para tu vida. Y entonces a veces se presentan distracciones. Una de esas distracciones es el sueño. Entonces es cuando uno tiene que escoger y decir: no, Dios me está hablando para mi vida. Más allá de que se vayan a caer del tercer piso, están en el primero. Pero allá arriba sí tengan cuidado. Amén. Ok. La prédica se llama Mi mirada puesta en Jesús. Y como introducción quiero hacerte unas preguntas. ¿Estoy teniendo problemas o alguna dificultad en este momento? Respóndela para ti. ¿En qué o en quién me enfoco para salir adelante de estos problemas o cuando estoy caminando hacia un llamado o un propósito? Y una pregunta más. ¿Quiero caminar en la vida de una manera segura y sobrenatural? En esta mañana vamos a ver lo importante que es depositar mi mirada en Jesús. Y el versículo clave es Hebreos 12:2. Ahorita que veníamos ya para la congre, me dio mucho gusto porque cuando di vuelta ahí en Segundo Anillo y la salida a Zacatecas, vimos hacia un cholo, ¿verdad? Pero de los que se ponen bermuda, ¿cómo se llaman? Las calcetas hasta la rodilla, tatuado, camisa abrochada hasta acá arriba, ¿verdad? Acá bien tumbadote. Pero me dio mucho gusto porque llevaba un libro. Iba muy acá, muy temprano, ¿verdad? Llevaba su Biblia. Y luego decíamos: no, pues igual y era uno de matemáticas aplicada, ¿verdad? Pero decíamos: bueno, si está negro y tiene el lomo plateado, así dorado, ¿verdad? La cubierta y una cruz, yo creo que ha de ser una Biblia, ¿verdad? Pero me dio mucho gusto porque pude ver a otras personas también que iban a congregaciones. Entonces es muy padre, hasta le decía a Jessy: hay que regresarnos para llevarlo. Pero ya nos había tocado el sigue y ya no se pudo. Amén.
Es bien padre, así como Él, ustedes están aquí y Él está recibiendo también una palabra que va a ser de bendición para su vida. Entonces, comencemos. Mi mirada puesta en Jesús. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual puso delante de Él el gozo y sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, las humillaciones, los insultos, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No es poner mi mirada en las circunstancias que esté pasando. No es poner mi mirada en las personas, en los líderes, en los jefes, en el pastor, en el gobierno. Puesta mi mirada en Jesús. Cuando yo pongo mi mirada en Jesús, número uno, voy a estar seguro, confiado. Mi corazón va a estar protegido para que no tenga ninguna desilusión. Y estas desilusiones no me estorben en el andar y en la vida a la que estoy llamado o llamada. Amén. Entonces, poner mi mirada en Jesús no me va a causar una desilusión. Voy a estar confiado y seguro. Amén. Pero no nada más esto. Lo vamos a analizar ahorita en dos historias. Lo vamos a analizar cómo además de esa seguridad te da un poder, pero no cualquier poder. Un poder para caminar de manera celestial, un poder para caminar de manera sobrenatural, un poder para que con una vida indestructible alcances el llamado que tiene Dios para tu vida. Amén. Una historia la vamos a encontrar en Mateo 14. Por favor, vamos allá. Mateo 14, 22 al 33. ¿Alguien sabe cuál es la historia que viene aquí? ¿Sí o no? ¿Sí? Jesús camina sobre las aguas o Pedro camina sobre el agua. Muy bien. ¿Cuál es el tema? Mi mirada puesta en Jesús, los ojos puestos en Jesús. Mateo 14, 22. Enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Algo que es importante que te quede claro para tu vida es que si Dios te ha dado una palabra, se va a cumplir. Si Dios le había dicho a sus discípulos, entren en la barca y vayan hasta el otro lado, ¿iban a llegar, sí o no? Iban a llegar. Si Dios te ha dicho, pon un negocio, ¿se va a cumplir? Se va a cumplir. Si Dios te dice, tus hijos son sanos, son libres y están completamente adentrados en la escuela, en la iglesia y en cosas saludables, ¿va a ser cierto o no es cierto? Esa es la confianza que nosotros debemos de tener en la palabra de Dios. Y los discípulos recibieron esta palabra y comenzaron a andar. Vamos al siguiente versículo. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, o sea que los discípulos sí habían comenzado, fueron obedientes. Y así nosotros a veces recibimos una promesa, una palabra de parte de Dios, la recibimos y comenzamos a andar. Pero ¿qué sucedió? En medio del mar, azotado por las olas porque el viento era contrario, viene una oposición. Pongo un negocio y de repente las cosas no me están saliendo como quiero. Recibí una palabra de libertad donde ya no iba a fumar, tomar, drogarme, etcétera. Empiezo a caminar y de repente empiezo a tambalearme. Recibo una palabra de que mis hijos van a estar bien y recibo una llamada de la escuela que tengo que ir. Entonces, uno recibe con entusiasmo, recibe con alegría la palabra, empieza a caminar para cumplir ese propósito y entonces viene una oposición.
¿Qué es lo que sucedió más adelante? Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Una tormenta se levantó. ¿La tormenta existía? ¿Estaba ahí? Sí estaba la tormenta, porque la fe no niega el problema o la tormenta o la enfermedad o la situación. Jesús se presentó en medio de la tormenta, pero también sobre la tormenta. Así en tu vida, Jesús se presenta en medio de esa situación, pero también sobre esa situación. No se presenta al mismo nivel, no se presenta a un nivel inferior, se presenta sobre esas circunstancias. Ese es un mover sobrenatural. Y a veces se nos presenta algo a nosotros. Dios se presenta en nuestras vidas y ¿qué sucede? Como los discípulos. Y los discípulos se pusieron bien contentos porque Jesús había llegado y empezaron a dar gritos de victoria y de júbilo. A veces se recibe una manifestación de Dios en nuestras vidas de que está respondiendo a una necesidad para que siga adelante. Y en lugar de decir, gloria a Dios, aquí ya está la respuesta. Como los discípulos se turbaron diciendo, ¡un fantasma! ¡Ah! Y dieron voces de miedo. Fíjense lo que hace el miedo. Llega a impedir que veas a Dios obrando, estando en esa situación y sobre esa situación. Y que incluso es un mal que te va a llevar todavía a algo peor. Por eso es que nosotros no tenemos que tener miedo, estamos llamados a no tener miedo. Los discípulos en ese momento tenían miedo. Algo que he aprendido es que lo que dice la Biblia es cierto. Entonces, si Jesús dice en el siguiente versículo, yo soy, no temáis, ¿qué quiere decir? ¿Que tenían miedo, sí o no? Tenían miedo, estaban gritando incluso. Pero ¿qué hizo Jesús para quitarles el miedo? En el versículo 27, Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Les declaró una palabra para subirles el ánimo. Es lo que nosotros debemos hacer cuando vamos con una persona. Porque a veces nos pueden platicar su historia y decir, no, pues sí está bien difícil, ¿verdad? No, pues yo no sé qué podría hacer en ese momento. No me puedo poner en tus zapatos. No, al contrario, tenemos que dar una palabra de ánimo. ¿Y qué es lo que hizo? O sea, les dio ánimo, pero ese ánimo, ¿en base a qué fue? Les recordó quién era Él. Tengan ánimo, soy yo. Si Dios es mi proveedor, ¿tengo que tener miedo de no tener? No. Si Dios es mi sanador, ¿tengo miedo de enfermedades? Y así lo podemos ver en cualquier área de nuestra vida. Cuando recuerdo quién es Dios en mí, para mí, en ese momento me da ánimo y el miedo es echado fuera. Amén. 28. Ya con ánimo, Pedro le respondió, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ese ánimo hizo efecto en Pedro y luego se apuntó. Dijo, aquí está mi oportunidad. Ahorita igual y vemos una enseñanza extra, pero la palabra que Jesús dijo le dio ánimo a Pedro. Y él estaba en un área segura, aparentemente, en la lancha o en la barca. Ahí estaba, en un área que él dominaba, porque ¿a qué se dedicaba? Era pescador. Y si era pescador, ¿ustedes creen que podía nadar? Claro que sí, estaba en una zona de confort y él tenía una capacidad humana desarrollada. Pero saben, en medio de las tormentas, con miedo, ni en el lugar seguro que tú piensas, ¿verdad? O en el que estás cómodo, ni tu habilidad humana te pueden ayudar. Te inmovilizan. Pero la palabra de Jesús a Pedro le dio ánimo y dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y facilito Jesús que le dijo, ven,
Sin tanto rollo, sin tanta explicación, no le aventó una prédica de 12 horas, etcétera. Nada más le dijo, ven. Y así para nuestras vidas. A veces nosotros complicamos lo que es muy sencillo. Nada más le dijo, ven. Y él dijo, ven. Y desde esa zona de confort, Pedro depositó, puso su mirada, sus ojos en Jesús, creyó en su palabra y empezó a caminar en ese poder. Y de una manera sobrenatural estaba sobre las enfermedades, sobre la pobreza, sobre la desintegración familiar, sobre esa tormenta que los estaba metiéndoles miedo y que los iba a matar. Poniendo mi mirada en Jesús, caminando confiadamente sobre su palabra, ese poder me permite caminar de una manera segura y sobrenatural. Y eso no es nada más para Pedro, es para cualquiera de nosotros. Porque vamos a ver más adelante que hay gente que no conoce a Jesús y va a decir, ¿y eso cómo se hace? Es nada más creyendo y confiando, es por fe, no es por obras, no es porque fuera un buen pescador o porque la lancha estuviera bien o el barco, era por el poder de la palabra de Dios y la fe depositada en esa palabra que él empezó a caminar de una manera sobrenatural sobre esas circunstancias, sobre ese problema. Amén. Y vamos a continuar con el siguiente versículo. Y ahí viene el detalle. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Un pastor en Saltillo decía que el pero es el gran gigante que te impide que disfrutes de las bendiciones de Dios. Oye, ¿estás llamado a perdonar? Sí, quiero perdonar. Pero es que me hicieron. Estás llamado a que tu corazón sea sano. Y entonces tú ya decidiste perdonar. Pero eso es un obstáculo, es ese viento, esa tormenta que se empieza a levantar que te impide que tomes esa sanidad para tu corazón. Mis hijos están bien, pero me acaban de hablar. Yo sé que soy sano, pero ya me dolió. Entonces ese pero, al ver el fuerte viento, ¿qué es lo que sucedió? Le volvió a dar miedo. ¿Y qué sucedió? De estar de una manera sobrenatural, comenzó a hundirse. Pero hizo algo bueno, recordó una palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y entonces dijo, sálvame Señor. Y en ese momento, sin juzgarlo, Jesús lo tomó, lo levantó, lo volvió a poner en esa postura que le correspondía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando vayamos con una persona? Ándele, por andar dudando y miedoso, ahora se ahoga en su problema. Inmediatamente que pidió ayuda, vámonos, lo agarró y lo levantó. No se lo llevó cargando, regresaron caminando de una manera sobrenatural. Y puedo ver a Pedro hundiéndose, sálvame Señor, y que lo agarró y en eso lo levanta y viendo a Jesús nuevamente, puesto los ojos en Jesús, seguro, puesto los ojos en Jesús, caminando de una manera sobrenatural. El barco no regresó por ellos, ellos fueron al barco y la tormenta se quitó. Cuando tú caminas de una manera sobrenatural, no es nada más para ti, fueron a salvar también a los discípulos. Regresaron y la gloria ¿para quién fue? Para Jesús. Porque cuando tú caminas de una manera sobrenatural, la gente naturalmente va a terminar dándole la gloria a Dios, va a alabarlo, va a bendecirlo y va a decir, sí es cierto, eres el Hijo de Dios. Porque haces que un simple humano, Pedro, que nosotros conocemos, pueda caminar de una manera que nadie más podría hacerlo. De ti no lo dudamos, pero tú puedes hacer grandes cosas a través de las personas. Él puede hacer grandes cosas a través de tu vida. Nada más tú tienes que poner tu mirada en Jesús y mira, no te vas a preocupar del problema, de la circunstancia o la situación. ¿Por qué?
porque vas a estar caminando de una manera sobrenatural. Pero no nada más eso, la vas a aniquilar porque regresaron. ¿Y qué pasó con la tormenta? Desapareció. A veces juzgamos a Pedro porque se estaba ahogando, porque tuvo miedo. Pero Pedro aprendió a poner su mirada en Jesús y caminó sobre las aguas. No juzguemos a Pedro porque dudó o tuvo miedo, porque Pedro aprendió y empezó a caminar en la palabra de Dios, y a su sombra los enfermos sanaban. No juzguemos a Pedro porque negó a Jesús, porque al final Pedro aprendió, puso su mirada en Jesús y jamás nunca lo volvió a olvidar. Hay escritos, no en la Biblia, sino en historia, donde a Pedro lo agarraron los romanos y le dijeron: niega a Jesús o te vamos a matar. Ya lo había negado en el pasado. Aprendió, puso su mirada en Jesús, y a pesar de esas amenazas, y que primero pasó su esposa, le dijo: acuérdate del Señor. Ya no lo volvió a negar. Por eso, ¿he cometido errores en la carne? Sí, pero yo ya no estoy marcado por esos errores, porque Jesús no desecha la obra de sus manos. Jesús no desechó a Pedro, Jesús no te desecha a ti, Jesús no desechó a los discípulos, Jesús los utilizó para hacer grandes cosas, y gracias a personas comunes como tú y como yo, bajo el poder de Dios, la palabra, a pesar de que ha sido perseguida, ha tenido tantos enemigos, se difunde cada vez más, hasta lo último de la tierra. Y en ese llamado, en ese propósito estamos. A veces buscamos hacer las cosas a mi manera, con mi habilidad personal, en mi barco, donde me siento cómodo. Pero cuando ya dejo de hacerlo a mi manera y lo empiezo a hacer a la manera de Dios, empiezan a suceder grandes cosas. Amén. Y bueno, les dije que eran 2 historias. La otra historia la encontramos en Marcos 10, del 49 al 52. Una historia de poner mi mirada en Jesús, pero irónicamente, una historia de un ciego. ¿Cómo un ciego iba a poner su mirada en Jesús? De la manera en que lo hizo Bartimeo. Vamos, a ver, dejen ver cómo vamos de tiempo. Vamos a Marcos 10, 49 al 52. Lo voy a parafrasear un poco. Bartimeo era un hombre ciego, estaba tirado pidiendo limosna. Había escuchado hablar de Jesús y se enteró que estaba pasando enfrente de él. Inmediatamente comenzó a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero se empezó a levantar una tormenta, se empezó a levantar una circunstancia, y de repente, ¿qué sucedió? Hasta los discípulos comenzaron a decirle: cállate, no molestes al maestro. Les pregunto, ¿Bartimeo se desanimó ante esta tormenta? No se desanimó. ¿Por qué? Porque tenía su mirada puesta en Jesús. Confiaba en lo que había escuchado de él y continuó gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, acuérdense, Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé, cumpliendo a su palabra porque él es fiel y justo. Jesús lo mandó llamar y le preguntó: hey, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo respondió: que recobre la vista, maestro. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y en ese instante recobró la vista. Bartimeo primero puso su mirada en Jesús y después recuperó la vista. Hebreos 11:1, ¿cómo dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No tiene que ver con una visión natural, tiene que ver con una confianza depositada en Jesús. Por eso, en una parte de la Biblia decía que Jesús iba a ser levantado como esa vara con la serpiente, y todo aquel que la mirara iba a ser salvo.
Porque poner mi mirada más allá de lo que puedo ver con estos ojos naturales tiene más que ver con mi convicción depositada en Jesús, con mi fe, con mi confianza, con mi seguridad. Y en ese momento soy protegido, estoy seguro, en medio del problema, pero también sobre el problema, sobre la situación, sobre la circunstancia. Estoy seguro, pero también caminando de una manera sobrenatural para beneficio de las demás personas. Para que tú puedas regresar, ¿verdad?, a ese barco con los otros discípulos y salvarlos también. Para ir al otro lado del mar y llegar con el endemoniado gadareno y también ayudar ahí. Todo con un llamado, con un propósito. Y si un ciego puede poner sus ojos, su mirada en Jesús, ¿nosotros podremos? Pues claro que sí, no hay pretexto. Ministros, por favor. Les voy a leer esta parte que escribí. Poner mi mirada en Jesús no tiene nada que ver con una visión natural. Poner mi mirada en Jesús tiene que ver con creer y confiar en Él, en estar convencido de su palabra y caminar firmemente en el llamado y propósito que tiene para nuestras vidas. Eso es estar seguro y con el poder celestial. Eso es estar seguro y caminar celestialmente. Es el poder de caminar de una manera sobrenatural, la misma forma del cielo, la misma manera de Jesús. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Poner mi mirada en Él. Y te voy a pedir que te pongas de pie. Y solamente para no distraerte, y también con tus ojos cerrados, evitar distracciones, no ver tormentas, no ver olas, no ver viento, no ver relámpagos, no ver a alguien que me diga cállate, que no molestes. Sin ver todas esas tipos de situaciones, enfoca tu visión en Jesús. Hay 3 dimensiones en las que nos podemos mover. Una persona que no conoce a Jesús y está en problemas, se está ahogando aunque no se dé cuenta. Poner tu mirada en Jesús te va a rescatar a ti y a tu familia. Hay personas que conocen ya a Jesús y que han comenzado con alegría una nueva vida, pero que se están enfrentando a circunstancias adversas. Deposita tu mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Él te da la victoria sobre cualquier circunstancia. Por eso te dice que eres más que vencedor. Y uno lo tiene que aplicar en su vida. Recientemente, hace como cuestión de 3 semanas, estoy casado felizmente con mi esposa y esperando un bebé, una bebita. Y entonces, una hemorragia. Estoy caminando en un llamado, en un propósito, una tormenta o lo que sea. ¿Qué es lo que se hace? Poner mi mirada en Jesús. A los 3 días empiezan a llamar a mi papá para extorsionarlo. Ya sabemos dónde está tu familia y todo esto. Otra ola, otra tormenta, lo que sea. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Poner mi mirada en Jesús. Y en esa lancha, en esa zona de confort, en ese barco, por un momento dije, me voy a quedar en la oficina. Hoy no voy a ir a compartir el martes. Pero Jesús me recordó estas historias y me llevó a que fuera a compartir. Me bendijo y fui de bendición para otras personas. Puesta mi mirada en Jesús, autor y consumador de la fe, no estoy marcado por mis errores, estoy marcado por el Espíritu Santo como hijo de Dios, igual que Él, la misma naturaleza, así tú también. Y hay otras personas que ya tienen su mirada bien fija en Jesús y caminan sostenidas por el poder de su palabra, están confiadas y seguras y andan de una manera sobrenatural sobre las tormentas,
con el poder de una vida indestructible de parte de Dios. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estás? No lo sé, pero sí sé que tienes un llamado. Pon tu mirada en Jesús y tú y tu familia son salvos. No pierdas el enfoque. En medio de la tormenta y sobre la tormenta, ahí está Jesús para sacarte adelante y para que seas testimonio de su poder y todos puedan alabarlo y darle la gloria. Caigan rendidos ante Él. Dios ha dicho una palabra para tu vida y esta se va a cumplir. Esta es la confianza que tú debes tener. Y en este maravilloso libro hay un montón de promesas a las que estás llamado, a las que estás llamada. Y tal vez has recibido una palabra específica para ti. No te rindas, persiste, continúa, porque Jesús es el que está contigo, el Todopoderoso. ¿Ya pusiste tu mirada en Jesús? Ten confianza, jamás serás desechado. Camina celestialmente, camina de manera sobrenatural. Manifiesta la vida de Dios en ti, la misma vida de Jesús.